En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de tu amadísima esposa. Ilumina nuestra inteligencia con la luz sobrenatural de la fe y la esperanza, e inflama nuestros corazones en el fuego ardiente de tu amor. Nuestra reflexión de esta semana, que intitulamos Purificando el Templo, la tomamos de la liturgia de la palabra del domingo tercero de Cuaresma del actual ciclo B de lecturas. La primera está tomada del libro del Éxodo, capítulo 20, y nos transmite el llamado Código de la Alianza, lo que conocemos como el Decálogo o los 10 mandamientos. Comienza diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. Las 3 primeras palabras regulan nuestras relaciones verticales con Dios, las otras 7 nuestros deberes horizontales con el prójimo. El Decálogo es la carta magna de la dignidad humana, protege la inviolable y sagrada dignidad de toda persona humana, y coincide con la ley natural inscrita en la conciencia humana. Con la sola luz de la razón, el hombre puede comprender que debe amar y adorar a Dios su Creador, honrar a los padres, respetar la vida, la honestidad, la verdad, la fama y los bienes de los demás. Pero como a consecuencia del pecado, la ley natural quedó oscurecida en muchas conciencias, fue necesario que Dios sancionara con su autoridad suprema esta ley para darle mayor claridad y firmeza como signo de la alianza. Viviendo de acuerdo con estos mandamientos, vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios. De ellos se subraya precisamente el primero: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Dios siempre en el primer lugar, en el centro, como nos pide nuestra Madre en Medjugorje. Después todos los otros amores quedan ordenados, y así hemos de amarnos unos a otros por amor de Dios, tal como Él nos ama a todos en Cristo. Estas palabras del Decálogo son principalmente imperativos, exigencias de cómo ha de comportarse el hombre en la alianza con Dios. Porque la alianza, como el amor, es de doble dirección y no se tiene que quedar en teorías. Se pide a Israel que viva un estilo de vida distinto del de los pueblos paganos. Dios ha sido fiel. Ahora le toca al hombre mostrar su fidelidad y su aceptación de la alianza, viviendo según la voluntad de Dios. Por eso Israel debe ahora obedecer, debe guardar y cumplir estas 10 palabras que proceden de la sabiduría divina, palabras que Dios le da para la libertad y la vida y que le constituyen en el pueblo de la alianza, un pueblo sabio y libre. Nosotros los cristianos vivimos en el Nuevo Testamento, o sea, en la nueva alianza, la que Dios ha sellado definitivamente por medio de uno superior a Moisés, Cristo Jesús, su Hijo. La primera alianza, la de Moisés a la salida de Egipto, la sellaron con un gesto muy expresivo. Con la sangre de animales rociaron el altar, símbolo de Dios y también al pueblo. Así quedaba expresada la unión entre Dios y su pueblo. Ahora la nueva alianza queda sellada con la sangre de Cristo en la cruz. Esta es la prueba de la seriedad con que Dios ha tomado la alianza. De nuevo se ha adelantado para salvar a la humanidad. Ha entregado a su propio Hijo. El amor de Dios manifestado en Cristo ha vencido a nuestro pecado. En la Pascua de Cristo se ha realizado la reconciliación. San Pablo afirma en la segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios: nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Fuerza y sabiduría de Dios que superan y perfeccionan la fuerza y sabiduría del Decálogo. Fuerza
y sabiduría de Dios que instauran un nuevo templo y un nuevo culto, situado no ya en un lugar, Jerusalén, cuanto en una persona, la persona de Cristo, crucificado, muerto y resucitado, en quien la relación entre Dios y el hombre alcanza su plenitud y su modelo. En medio de la Cuaresma se proclama la narración de la purificación del templo de Jerusalén. El Evangelio de este tercer domingo lo podemos considerar precisamente como un anuncio simbólico de la muerte de Cristo y de su resurrección. Cristo se compara con el templo de Jerusalén. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero, como explica San Juan, él hablaba del templo de su cuerpo entregado a la muerte, pero glorificado por el poder de Dios. Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Por eso no basta el decálogo con su amor a Dios y al hombre. Es necesario añadir que se trata de amar a Dios en su misterio trinitario revelado por Jesús y de amar al prójimo, incluso si es nuestro enemigo. Amarlo no ya solo como a nosotros mismos, sino como nosotros mismos somos amados por Cristo. Jesús, como nuevo templo, interioriza el culto cristiano, fundado no en sacrificios ni ritos externos, sino en la acción del espíritu de alabanza y de adoración. Tanto en uno como en otro caso, se trata de una sabiduría que emana del Espíritu de Dios, que no es obra del hombre ni de sus capacidades. No perdamos de vista la perspectiva de nuestra Cuaresma. Nosotros en Cuaresma miramos hacia adelante, a la cruz de Cristo. Miramos a la Pascua y vemos en ella la razón de ser de nuestra vida y de nuestra identidad. La alianza que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús, que nosotros hemos aceptado ya desde nuestro bautismo, pero que en esta Pascua somos invitados a renovar con mayor fidelidad. En la vigilia pascual renovaremos comunitariamente nuestro compromiso de fidelidad a Dios, las promesas bautismales. Afirmaremos delante de todos que renunciamos a lo que no sea conforme con la alianza de Cristo, que creemos en Dios, en Cristo, en su Espíritu, en la Iglesia. Entramos en la tercera semana de Cuaresma. Pensemos en nuestra renovación pascual, en la seriedad y necesidad de nuestra conversión personal. Oigamos hoy la voz del Señor, no endurezcamos el corazón. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la esclavitud. Yo soy un Dios celoso, un Dios que se reserva para sí toda adoración y castiga el culto tributado a los ídolos. Por eso es bueno que en medio de la Cuaresma se narre la purificación del templo, para que reflexionemos sobre lo que es el verdadero culto a Dios y la verdadera casa de Dios. El auténtico templo es Cristo resucitado. A partir de la encarnación y sobre todo del misterio pascual, el cuerpo de Jesús glorificado es el único templo de la divinidad. Aquí en la tierra, el cuerpo de Jesús glorificado se nos hace realidad concreta en la Eucaristía, que es como una nueva encarnación. El Verbo que se hizo carne se hace ahora pan de Eucaristía. La Eucaristía que hace, construye la Iglesia, pueblo de la nueva alianza. Y llamamos iglesias o templos los lugares donde la celebramos, espacios que deben ser irradiación de la presencia de Dios en Cristo, evocación del cielo, como lo somos por el bautismo cada uno de nosotros. Así lo afirma explícitamente San Pablo: sois templo del Espíritu Santo. No podemos, pues, profanar este templo con la impureza, con el pecado. Huid, nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Huid de la inmoralidad, glorificad a Dios con vuestro cuerpo.
Pues bien, para huir de la inmoralidad, de la impureza, y mantener nuestro cuerpo con santidad y respeto, una virtud es necesaria: la castidad. Es evidente el sentido negativo y contrario que despierta hoy en muchos la virtud en general y particularmente la castidad, a la que se considera la gran enemiga del amor, al castigarlo. Esa es su etimología, imponiéndole un control. De ahí que se descarte hablar de ella por antipática e incorrecta, incluso en la Iglesia. Sin embargo, ninguna otra virtud más ligada a la persona y al amor que la castidad. Su principal misión, el fin al que debe servir, consiste en lograr la integridad de la persona y la integridad del amor hacia el que la persona se dirige, liberándolo de toda actitud utilitarista y hedonista hasta afirmar el valor inviolable de la persona y revelar su esencia objetiva, la unión de las personas, la comunión en el amor. Gracias a la castidad descubrimos la verdad y el significado de la sexualidad humana, enraizada en la misma dignidad personal del hombre y la mujer. Su principal cometido como virtud moral es unificar el deseo y la afectividad, reintegrando y ordenando los distintos dinamismos personales y facetas del amor, desintegrados y fragmentados por la fuerza del pecado y de la concupiscencia. Se trata de un movimiento de armonización y unificación en el que destacan 4 esferas. La primera, el sustrato natural y somático de las reacciones corporales y sensuales inmediatas, la atracción erótica a través principalmente de la vista y el tacto. La segunda, la dimensión afectivo-psicológica, la propia interioridad humana de las emociones y afectos. La tercera, la afirmación del valor único de la otra persona, su inviolable dignidad, más allá de las reacciones, emociones y sentimientos que provoca. Cuarta, el nivel religioso de la relación con Dios, el reconocer recíproco del amado como un don de Dios, amor y dador originario. Respecto a su dinámica propia, en un primer momento como templanza-continencia, la castidad quita los obstáculos de las pasiones lujuriosas mediante la abstención de la impureza y el dominio de sí. De ahí que requiera vigilancia, pero la vigilancia no es su ingrediente principal, porque la castidad es una virtud que actúa, que guía, que construye. Por eso su dinamismo principal es, como afirma San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, dirigir la acción hacia el mantenimiento del cuerpo, propio y ajeno, con santidad y respeto. La castidad cristiana como virtud, tarea ética y fruto del Espíritu, don y carisma, perfeccionada por la caridad y los dones del Espíritu, aparece entonces como una manifestación concreta de la vida según el Espíritu, en la que la capacidad humana es fecundada interiormente y enriquecida, por lo que San Pablo en Gálatas 5:22 llama fruto del Espíritu, y que se manifiesta como amor, gozo, paz, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, castidad. La castidad cristiana se expresa y vive en 2 estados de vida: el común y universal estado conyugal en el sacramento del matrimonio, castidad conyugal, y el particular y carismático estado celibatario por el reino de los cielos, la castidad virginal. En su doble forma conyugal y virginal, enseña al hombre, varón y mujer, cualquiera que sea su estado de vida, casado, célibe, sacerdote o consagrado, el arte de amar excelentemente y de desear, querer una sola cosa,
y alcanzar mediante el recíproco e integral don de sí el esplendor de un amor esponsal, como el de Cristo esposo por la Iglesia, su amada esposa, y la plenitud de una comunión interpersonal que plenifica la vida. De esta suerte, la virtud de la castidad atraviesa toda la personalidad, dirige a la persona en su comportamiento, tanto interior como exterior, y va unida inseparablemente a una profunda madurez personal, espiritual. Es ahí donde se manifiesta la singular belleza y excelencia de la castidad y su eminente y fundamental valor social, por cuanto procura y crea el bien común de la sociedad y la comunión de las personas, especialmente en el seno del matrimonio, de la familia. La Cuaresma, como camino hacia la Pascua, tiene 40 jornadas distribuidas en 3 etapas. La primera corresponde a las semanas primera y segunda, da un sentido global a la Cuaresma, ayudándonos a poner el acento en la renovación personal, en la lucha o combate espiritual que hemos de librar contra los enemigos de nuestra salvación, mundo, demonio y carne. Nos hablaba de la necesidad de arrepentirnos y cambiar de mentalidad y de vida, de convertirnos al amor de Dios, de hacer obras de penitencia, de reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos. Nos mostraba además la eficacia y necesidad del ayuno, de la oración, de la limosna, medios penitenciales por excelencia. La segunda etapa corresponde a las semanas tercera, cuarta y quinta, corresponde a la última fase del itinerario cuaresmal de los catecúmenos, de aquellos que se preparan para recibir solemnemente el bautismo en la vigilia pascual. El ciclo A de lecturas, estamos este año en el B, proclama cada uno de estos domingos 3 páginas sublimes del Evangelio de San Juan, 3 pasos de una catequesis bautismal, la meditación del agua, de la luz y de la vida. Tradicionalmente estos evangelios, la samaritana, el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro, han servido para motivar y valorar el camino bautismal de los catecúmenos y también de la comunidad cristiana en su recorrido cuaresmal hacia la Pascua. Por eso se permite también proclamarlo siempre, cada año, en todas las cuaresmas, en los 3 ciclos A, B y C de lecturas, en lugar de los respectivos evangelios que para estos últimos sugieren los ciclos segundo y tercero. Nosotros, en estas conferencias, hemos optado por reflexionar sobre los evangelios propios de este año, que son los del ciclo B, con el llamado de esta tercera semana a purificar nuestro espíritu, cuerpo y alma de la impureza y el pecado, como Jesús purificó el templo de Jerusalén. Él lo hizo con el látigo, expulsando a todos los traficantes de la casa de oración de su Padre. Nosotros, con la virtud don de la castidad, que libera, integra, unifica y hermosea nuestro espíritu, alma y cuerpo, como templo del Espíritu Santo, expulsando de él cuanto nos desintegra, esclaviza y embrutece. Alabados sean los sagrados corazones de Jesús, de José y de María, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros y os acompañen siempre. Amén.